Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Este programa y comenzarlo bien. Me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias, María Elena. Al contrario, como siempre, feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y es cierto, continuamos en vilo, digamos, en esta tensa calma en donde todavía no se terminan de definir varios temas relacionados con las relaciones entre México y Estados Unidos. Esperemos que se avance en las negociaciones y que por fin podamos respirar tranquilos. Así es, ojalá que sí. Y por lo pronto, para desmenuzar un poquito más este tema, ¿con quién vamos a comenzar, Romina? Como siempre, María Elena, vamos a tener información muy interesante, pero sobre todo útil para las personas que nos escuchan. Vamos a iniciar el programa con Víctor Manuel Herrera. Él es director general de la firma Miranda Rating Advisory. También fue director general de Standard & Poor's México durante mucho tiempo. ¿Y cuál es La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y un tema que trae de cabeza al gobierno de México es la aplicación de aranceles? Hay 3 fechas previstas, se han estado modificando, sin embargo, la amenaza continúa. ¿Qué va a pasar una vez que entren en vigor? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea Víctor Manuel Herrera. Él es director general de Miranda Rating Advisory, pero además también fue director general de Standard & Poor's México, una persona que sabe mucho de finanzas. Muy buenas noches, Vic, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo están? Gracias, todo muy bien y contentas de escucharte, Vic. Y parafraseándote antes de iniciar la entrevista, hablábamos sobre qué va a pasar después de que se le jale este gatillo de los aranceles. Pues tenemos 3 fechas. Tenemos el 4 de marzo, que habían anunciado que podía ser un arancel general de 25%. Tenemos el 12 de marzo, que era el acero y el aluminio. Y tenemos el 2 de abril, que sería a la industria automotriz. Entonces, teniendo 3 opciones en 4 semanas de plazo, pues es muy probable que no se dé una o dos, ¿no? Y si me preguntas, es muy probable que esto continúe mes a mes hasta que ya podamos definir un marco de relación comercial renovada con Estados Unidos y con Canadá. Víctor, pues parece ser que los aranceles ya son una realidad. ¿En algún momento se tendrá o se aplicarán a México? ¿Cuáles serían las consecuencias o qué hacer después de esto? Mira, obviamente lo primero que podríamos hacer sería evitar esos aranceles a toda costa, ¿no? Porque una vez que como estamos hablando, que se jale el gatillo, ya vienen opciones que no son muy positivas para ninguno de los países, particularmente para México. Si podemos evitar los aranceles es el mejor escenario y yo creo que eso es lo que están tratando de hacer con estas negociaciones que se están llevando a cabo en estos días. Pero si se llegara a arrancar el proceso de aranceles, tenemos 2 opciones. Una, que nos los apliquen y nosotros nos quedamos tranquilos, o la segunda, que nos los apliquen y nosotros tomamos represalias y se las contestamos con los mismos productos o con otros, como se hizo en el 2016. Entonces, cada una tiene un impacto distinto, porque si son duraderos esos aranceles, en el primer escenario en donde nada más nos aplican a nosotros, la economía se podría contraer de 1 a 2% del PIB. O sea, negativo hasta 2% del PIB. Ya ahorita estamos muy cercanos a 0 para este año, pero con aranceles a los productos mexicanos sí caemos a -2 más o menos, según algunos cálculos. Pero si tomamos represalias y se hace una guerra comercial, podemos caer más de 3% del PIB este año. Wow. Vic, y bueno, finalmente nos queda a todos claro que es una medida de presión, confiscación de productos chinos, entrega de algunas personas del narcotráfico, todo lo que Estados Unidos ha querido. Se han desplegado elementos de la Guardia Nacional a la frontera y sigue la presión. Una vez que se apliquen los aranceles, ¿con qué se va a presionar además de esto? Yo creo que primero, antes de entrar a esa respuesta, lo que tenemos que ver es, al final del día, qué es lo que está irritando tanto a Estados Unidos y qué podemos hacer nosotros como país para reducir esa irritación. Y si tú
le preguntas al gobierno actual o a los políticos americanos, al Congreso, hay dos temas que los irritan mucho. Es China y el otro es el déficit comercial que pueden tener. Y nosotros tenemos un déficit comercial de más de 100,000 millones de dólares con China, que estamos financiando con un superávit comercial con Estados Unidos, que ellos lo ven como un déficit de 200,000 millones de dólares. Entonces, parte de la negociación puede caminar por distintos caminos, pero eventualmente el objetivo tendrá que ser reducir ese déficit comercial que tenemos con China y reducir el superávit comercial de Estados Unidos a un nivel manejable. Y uno de los puntos más grandes en ese déficit comercial que tenemos con China es la importación de automóviles chinos. Son 12,000 millones de esos 100,000 millones de dólares. Entonces es muy probable que la negociación final torne alrededor de la industria automotriz y busque reducir importaciones sustanciales que tenemos de China en ese rubro. Puede tomar mucho tiempo porque además de todo, algo que ha sucedido en México es que solamente uno de 3 carros que se venden en México está hecho en México, ya todos se importan, ¿no? Entonces tenemos que trabajar arduamente en ese tema y eso tendrá que ser de la mano con Estados Unidos y yo creo que eso será parte de la negociación. Oye, Víctor, entonces, por ejemplo, si tú comentas que tiene muy enojado a Estados Unidos esta comercialización en el sector automotriz que tiene México con China, ¿se podría ya comenzar a hacer algo? ¿Se podría hacer algunas propuestas con el objetivo de que estos aranceles no se apliquen o prácticamente lo ves inminente? Bueno, el viernes salió una nota en Bloomberg en donde ya se decía que el gobierno mexicano había ofrecido igualar los aranceles a la industria automotriz, tanto autos como autopartes, de los que tiene aplicados Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá tienen aranceles de 100% y nosotros tenemos aranceles como de 20%. Entonces, si suben los aranceles de México a importaciones de autos chinos, y al igual que autopartes, a 100%, eso sería un avance en la negociación con nuestros principales socios comerciales. Víctor, y bueno, finalmente el presidente Trump está como el que ahí viene el lobo, esta fábula, y ahí viene el lobo. En caso de que se llegaran a aplicar uno de los 3 que ha puesto sobre la mesa, después la presión se va a encaminar hacia el Tratado de Libre Comercio, y en caso de que entrara en vigor alguno de estos 3, ¿se puede dar marcha atrás? Decir, bueno, te lo aplico esta semana y después ya no. Sí, los aranceles, claro, eso sucedió en 2018, donde se aplicaron. Nosotros tomamos represalias con aranceles, creo que le dicen quirúrgicos, muy dirigidos a ciertos productos de ciertos distritos republicanos para que haya una presión política del lado de Estados Unidos. Eso funcionó y duraron solamente unas semanas. El tema aquí en los aranceles es que no sean permanentes ni que sean de un plazo de un año, porque eso sí daña a las economías y platico uno de los efectos que están haciendo cálculos algunas personas. Si la economía cae 3% aquí en México con un escenario de aranceles con represalias, podemos perder 2 millones de puestos de trabajo. Sí, es un tema que puede causar gran dolor económico y hay que evitarlo a toda costa. Víctor, ¿se tienen los tiempos, las herramientas, las negociaciones, tú las visualizas para que verdaderamente se dé esto y que no le haga tanto daño la economía mexicana a estas decisiones del presidente estadounidense? Si lo pudimos hacer una vez, lo podemos hacer otra, pero ponte a pensar que Trump versión 2 es muy diferente a Trump versión 1. Ya vimos lo que le pasó a Zelensky la semana pasada y tenemos que tener mucho cuidado en cómo abordamos estas negociaciones, porque no solamente es el presidente, también es el vicepresidente y otras figuras en su gobierno que pueden meter mucho más ruido y entorpecer las negociaciones, y yo creo que tenemos que irnos con pinzas y no ser tan mediáticos como sucedió la semana pasada con el presidente ucraniano. Pues ojalá que así sea. Ojalá que las autoridades mexicanas estén haciendo lo propio para evitar ese tipo de situaciones que afectaría a todo el país. Ya lo dijiste, Víctor, con el empleo principalmente. Así que si nos lo permites, esperamos mantener comunicación abierta contigo, Víctor Manuel Herrera, director general de Miranda Rating Advisory. Gracias por esta charla y esta explicación. Encantado de platicar con ustedes. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y porque ustedes así nos lo pidieron, tenemos nuevamente con nosotras a la doctora Carla Martín Telles. Ella es cirujana oncóloga. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarla.
Hola, buenas noches. Igualmente un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Y la semana anterior nos comentaba que uno de los cánceres con mayor incidencia en México es el de mama. ¿Cómo podemos prevenirlo? Nos dicen que la mastografía, algunos doctores después de los 40, otros de los 45. ¿Por qué es tan importante este estudio entre las mujeres? Esta recomendación de hacer una mastografía y que normalmente debe de ir acompañada de un ultrasonido viene como de poblaciones generales y para poder disminuir los riesgos. Hay algunos países que incluso lo recomiendan a los 50. Sin embargo, nosotros en México hemos visto que hay una detección en mujeres jóvenes que ha ido elevándose. No es el grupo principal, pero definitivamente lo tenemos que tener en mente. Incluso antes de los 40, si hay una mujer que se toca algún nódulo, que tiene sospecha de algún cambio en la piel, de alguna bolita en la axila, son mujeres que necesitan tener los estudios desde antes y decidir entonces si en realidad con una mastografía es el estudio correcto o no. Habitualmente lo que queremos es complementar una mastografía con un ultrasonido. Conforme avanzamos en la edad, la compresión del tejido con la mastografía puede ser mejor por los cambios hormonales y la mastografía especialmente nos ayuda a detectar lesiones que, por ejemplo, son microcalcificaciones que sería imposible ver en un ultrasonido, ¿no? O muy difícil. Pero se complementa con el ultrasonido que nos ayuda mucho mejor a evaluar lesiones que son nodulares, a evaluar cómo está la axila, cómo está el tejido en ambos lados y hacer un complemento a las imágenes de una mastografía. Entonces, la recomendación a los 40 años es por términos de salud pública para fines prácticos, no solo una mastografía, idealmente debe de ir complementado con un ultrasonido. En función de los hallazgos de esos estudios, entonces nosotros como médicos podemos decidir si es necesario agregar algo más. Por ejemplo, una resonancia magnética que funciona especialmente para mujeres que han tenido implantes mamarios o en donde queremos evaluar la respuesta a algún tratamiento. Y existen ahora otras tecnologías como la tomosíntesis, que es un complemento también de la mastografía que nos ayuda a tener una mejor visualización de los planos porque va a generar imágenes en diferentes capas. Y con esto vamos a poder ver mejor las estructuras mamarias, tener una mejor detección y disminuir la probabilidad de tener falsos positivos, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación de tener una mastografía y un ultrasonido a partir de los 40 es algo general, pero no es necesariamente única. Si hay lesiones antes, hay que evaluarlas antes de acudir con un médico para saber cuál de estos dos estudios y si con estos dos nos hace falta algún complemento, pues también tener en mente que hay más estudios que eso, ¿no? Doctora, muy buenas noches. La saluda Marielena Vega. Hablando ahorita de mastografía, platicábamos Romina y yo antes de comenzar esta charla con usted y yo decía que es súper dolorosísimo eso de ir a la mastografía. Es un viacrucis para mí y ella dice que no, en lo absoluto. Hay nuevas tecnologías, es la única forma en la que vamos a poder detectarlo. Es el único chequeo que tenemos las mujeres o vienen nuevas tendencias. Ya está entrando nueva tecnología. Sí hay nuevas tecnologías, sin embargo no suplantan la mastografía. Es real que a algunas mujeres es más molesto que otras. También vale la pena platicar con quien vaya a realizar la mastografía sobre la compresión, ¿no? Tejidos que son más densos pues a veces requieren un poco más de compresión y eso puede hacerlo un poco más molesto. En mujeres que todavía no han estado en un estado postmenopáusico, la parte hormonal del ciclo en el que tú vas a hacer el estudio puede tener un impacto también sobre qué tan molesto o no puede ser. Y pues bueno, la realidad es que sí puede llegar a ser molesto, pero es un estudio que no tenemos un igual para poder evaluar lesiones muy tempranas como platicábamos de estas microcalcificaciones. Entonces también se puede tomar algún analgésico previo. Hay algunas maneras de hacerlo menos molesto. Doctora, y esto me recuerda, hablando de este tema, se han estado promoviendo en muchos lugares estas famosas mastografías sin dolor en donde ya ni siquiera tienen que hacer la compresión de la zona, ¿no? ¿Qué tan confiables son estas? Si es mejor decir, prefiero que me duela y que aprieten a evitar esto y que no sea un resultado tan efectivo. Correcto, yo creo que hay que tratar de entender que a veces esta compresión es necesaria para tener una imagen buena y es mejor hacer un buen estudio de manera inicial que tenerlo que repetir. Ahora, sí existen otros estudios, pero repito, no suplantan a la mastografía. La resonancia magnética puede ser un complemento, el ultrasonido es un complemento y ahora estas imágenes con tomosíntesis mejoran la visión del tejido, pero definitivamente la mastografía sigue siendo esencial para la evaluación del tejido mamario.
Doctora, ya nos comentan y nos preguntan que eso es en tema de mujeres. En tema de hombres, ¿cuál es el cáncer que les afecta más y cuál es el método de prevenir o el método de estar consultándose y checándose? En hombres, por mucho el cáncer más frecuente por género es el cáncer de próstata, ¿no? Y de manera inicial es un poco más sencillo. En el laboratorio podemos tener un antígeno prostático. Sin embargo, la evaluación también por un urólogo es fundamental para poder hacer una evaluación de la próstata que se hace con un tacto digital, muchas veces también un ultrasonido endorrectal para poderla evaluar. Y de acuerdo a estos resultados del antígeno prostático, del examen digital y de los pacientes según el grupo de riesgo al que pertenecen, se requieren a veces también algunas resonancias y biopsias. Doctora, y yo sí quiero preguntarle, por ejemplo, hay algunos que recomiendan no hacerse la mastografía cada año necesariamente, pero hay otros que sí, que es después de 40 años, las mujeres tienen que hacérselo cada año, hay unos que recomiendan cada 2 años. En el caso de los hombres, ¿también debería de ser cada año, doctora? Correcto, ellos necesitan tener una vigilancia anual con el antígeno prostático y en función de la interpretación de este antígeno decidir si es cada año o en un lapso de tiempo más corto, pero digamos que el antígeno estuviera normal y que el examen digital rectal con su urólogo también es bueno y que no hay ninguna alteración, entonces hay que tener esta vigilancia de manera anual también. Doctora, y en el caso de las mujeres, ¿por qué algunos recomiendan que la mastografía sea cada 2 años? No, en realidad la recomendación sigue siendo de manera anual y hacer un complemento de mastografía con ultrasonido. Esto es para mujeres que tienen un riesgo, digamos, en población general. Cuando en los resultados de mastografía y ultrasonido tenemos un resultado como un BI-RADS 3, la escala de BI-RADS es una escala que utilizamos para tener de alguna manera homogeneizados los conceptos de lo que vamos a encontrar en estos estudios. Y cuando hablamos de un BI-RADS 3, normalmente son lesiones benignas, pero que queremos seguir a un tiempo más corto, esto es 6 meses. Entonces, en función del hallazgo, podría ser necesario incluso repetir ya sea la mastografía o el ultrasonido en un lapso de 6 meses en vez de 1 año. Doctora, ¿algún consejo que le puede dar a nuestros amigos y amigas para que verdaderamente la prevención sea el primer paso a seguir y ustedes puedan tener un mejor diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento adecuado? Claro, yo creo que lo más importante es perderle el miedo, ¿no? Perder el miedo a las consultas médicas. El diagnóstico oportuno es lo que a nosotros nos asegura una respuesta favorable. Entonces, si tú notas que hay una bolita y hacer algún otro estudio como complemento, entonces podemos hacerlo. Pero el punto es tener en mente el ir al médico, el ir a hacer los estudios. Mismo para los hombres que muchas veces no quieren ir al urólogo por cuestiones de las revisiones que pueden ser molestas, pero hay que tener en mente que es la manera de asegurar que tu salud pueda estar en mejores condiciones y que si hubiese algún problema, nosotros podamos detectarlo en tiempo, diagnosticarlo y hacer los estudios pertinentes para que el tratamiento pueda ser exitoso. Doctora, ¿algún dato de usted en caso de que nuestros amigos quisieran tener contacto o alguna consulta con usted? Sí, claro, podemos hacerlo a través de Instagram. La cuenta se llama Oncología de Precisión, en donde tenemos también contenidos informativos para ustedes. Y en un correo también, carlamartinoncóloga@gmail, si necesitan cualquier información. Ahí está, seguiremos dando y desahogando todas las preguntas que nos hagan al respecto de este tema y de otros más. Por lo pronto agradecemos muchísimo a la doctora Carla Martín Telles, ella es cirujana oncóloga. Gracias por estos detalles, esta información y esperamos mantener comunicación abierta con usted, doctora. Con todo gusto, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más. Es de radio, Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche por el Heraldo Radio.